Kelly Giraldo, Buenas noches, profe. Presente. ¿cómo está? Bien, gracias. Bueno, Brandon González. Presente, profe. Hola, Brandon. Lizeth González. Presente, profe. Álvaro Guerra. Presente, profe. Lady López. Hola, profe, buenas noches. Presente. Buenas noches. David Lozano. Péguele a ese internet. Que dice que está súper malo. Mentiras. David Lozano no está, bueno. Jamie Molina. Presente, Profe, buenas noches. Madeleine. Buenas noches, ¿quién me habla? Madeleine. Jamie, profe. Madeleine. Ah, Jamie, ¿cómo le va? ¿Y Madeleine, Bogotá? Sí, señora. Profe, buenas noches. María Alejandra Galeano. Hola, María Alejandra, buenas noches. Sí, señora, ya las había llamado. Sí, profe, Bueno. es que el internet a esta hora siempre se pone algo lentico. Bueno, a esta hora y a toda hora, diga. Diana Moreno. Lizeth Mosquera. Profe, qué pena. Diana, que está en el trabajo, entonces no ha salido todavía, no se ha podido conectar. Gracias. Sí, Lizeth profe. Sí, Lizeth profe, buenas noches. ¿Cómo está, Lizeth? Bien, gracias a Dios. Paula Alejandra Pavón. ¿Ustedes conocen a esta estudiante? ¿Será que sí es de este grupo? Porque nunca aparece. Michelle Reina. Profe, ¿no era la que no podía? y la que se Presente, cambió? profe. La que no podía era Daisy Linares. Ah, Que se cambió de jornada. Esa fue la que pasó para los sábados, ¿no fue? Sí, pero hay otra que es Paula Alejandra Pavón Romero, pero No, ni idea. no. Lady Marcela Reina. Presente, profe. Rafael Riaño. Diana Sumay. Jessica Trilleras. Juan Manuel Vázquez. Presente. Lady Villarreal. Presente, profe. Y Victoria Villegas. Bueno, por ahí vi que llegó Sumay. ¿Quién más Hola, llega? profe, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Surmay. Ah, bueno. Listo. ¿Por qué yo hago este llamado? De nuevo voy a volver a llamar. Ahorita les voy a contar la historia. Nancy Arboleda está. Nancy Patricia. Erika Carranza. está intentando conectarse, que sea del celular. Ah, vale. Luisa Galvis. Jessica García. David Lozano. Y Rafael Riaño. ¿Está? Jessica Trilleras.
Sí, es que tuvo un inconveniente con un grupo. No con un grupo, con una estudiante en un grupo también de la nocturna. Que pues ella tal vez llegaba tarde a los encuentros y pues yo llamo lista y yo empiezo, ¿no? Y pues el error de ella es que llegaba y no se anunciaba, no decía que había llegado y pues yo terminaba mi clase y pues aparecía con las fallas. Cuando las notas pues me hizo reclamo porque pues uno tiene en cuenta también eso, ¿no? La participación en la clase, si uno hace preguntas. Y ahí se habían hecho unos ejercicios en grupo, así como ustedes que hicieron su sustentación en grupo y todos opinaban y demás. Pues obviamente la nota de ella no fue la misma que que la de los compañeros, entonces discutió que yo nunca llamaba a lista, me dijo, y pues, eso no es cierto porque yo siempre hago el llamado a lista cuando empiezo. Sí, entonces por eso ahora voy a hacerlo así, uno por uno, así me demore, pero prefiero para evitarme esas situaciones. ¿Sí? Entonces, si ustedes de pronto no pueden llegar en la hora, porque uno sabe que hay cosas del trabajo, de conexión, pues se anuncian. Profe, llegué. ¿Listo? Pues yo sé que con ustedes es diferente todo. No hay problema. Bueno, decirles que, bueno, las notas desde hace más o menos como 8 días, miércoles fue, bueno, se subieron. No sé si hay alguna persona que tenga alguna duda con respecto a las notas. De pronto les puse mucha nota. Haya que bajarlas. Mentira, no. Ustedes son un grupo juicioso, les gusta trabajar y se nota que les gusta participar. Para este corte, pues como ya les había dicho hace 8 días, vamos a empezar a ver el tema de financiero. Había que leer algo sobre ese tema, por donde vamos a empezar. Se van a hacer también talleres en grupo, digámoslo así, cuando yo lo mencione. En este corte vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico, de pronto con una empresa que yo les consiga información. Si dado el caso, porque es que estamos tratando, yo ya hablé con la persona encargada de los juegos del simulador, inclusive la invité, le dije que si nos colaboraba y estaba con nosotros en el encuentro para que nos explicara cómo era el procedimiento. Pues yo ya ingresé, yo ya estuve ahí chismoseándolo, yo ya más o menos sé la mecánica. Pero pues ustedes no han podido acceder porque sé que a algunos les bota un mensaje de que tienen que activar algo, ¿cierto? El usuario. Entonces, yo ya le hablé a ella y le dije que ustedes tienen ese problema. Ella ya verificó y sí me dice que hay unos que tienen que activarse, que ya los activaba. Esa fue la respuesta que me dio hoy. Ahí me está diciendo, mañana mismo activo su grupo y les envío el link de ingreso. Entonces, la idea es que cuando nos envíen ese link, que creo que le llegan a sus correos, mejor dicho, esta semana yo quiero es que ustedes se metan a ese simulador, ¿sí? Que empiecen a chismosearlo, a mirar de qué se trata. Ahí hay unos videos tutoriales en el mismo simulador de cómo se trabaja la mecánica del ejercicio, ¿sí? Necesitamos que ingresen, o necesitamos ingresar, ¿sí? Que lo conozcan. Digamos que esa es una de las tareas para esta semana, fuera de la que me deben algunos por ahí, que no la han subido. Entonces, ponerse al día con el simulador, ¿sí? Empezar a trabajarlo. Mañana entonces yo verifico con ella si al fin pudo activar el grupo
y es eso, que empecemos a trabajar por ahí, porque pues pienso yo que la información que vamos a trabajar acá pues es mejor que la maniobremos ahí. Ya tenemos la herramienta pues para no tener que estar buscando información en, digamos, de datos de empresas que muchas veces es difícil de conseguir de pronto o pronto no, ¿sí? Entonces, eso es lo que les iba a comentar. ¿Qué más? Profe, qué pena, Señora. buenas noches. No sé si su merced me escuchó cuando yo me anuncié, cuando su merced me llamó. Sí, que tenías problemas con el internet y yo le dije que le pegara. Pero después cuando su merced me llamó, yo... Sí, yo la contesté, no sé apunté. si me escuchaste. Sí, Bueno, ya listo. tengo registrada. Sí, no sé Vale, si ya, tranquila, no sé si ya ingresó Patricia Arboleda, vuelvo y repito, Erika Carranza, Luisa Galvis, Jessica García, David Lozano, Diana, bueno, Diana dice que está trabajando, Rafael Riaño. ¿Será que ese es un estudiante de acá que me están marcando el WhatsApp? Perdón, yo un momentico, me parece que sí. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Ah, vale, bien. Así yo sabía que usted tenía ese problema de audio. Yo ya lo había como que no dicho. Listo, ya la apunto. Muchas gracias. Ok, vale. Bueno. Listo. Ya, eso es... decía una amiga, yo tengo cara de bruja, pues no adivino todas las cosas, pero algo. Bueno, entonces ya confirmada ella. ¿Y las otras personas que nombré no llegaron? No. Bueno, listo. Entonces, cuéntenme cómo les fue con la lectura. ¿Realmente fue muy complicada? Escucho. Sé que algunos subieron el trabajo, el mapa. Pues es una manera como de sintetizar la información, ¿no? Como para que ustedes ya se vayan familiarizando. No sé si todos ya pudieron hacerla, si todos ya pudieron leerla y si no, pues no hay problema. ¿Alguna pregunta de pronto que de los que alcanzaron a hacer ahí? Profe, yo no tengo pregunta, pero sí me llamó la atención lo de escoger los fondos en las mejores condiciones y si se escoge un fondo equivocadamente, el incremento en la economía va a ser lento. Eso sí me dijo que no. Ah, sí, sí, ahí hablaba pues siempre en la parte financiera va a existir el riesgo, ¿cierto? Además de la rentabilidad. Ellos dos tienen una pelea casada y muchas veces uno tiene que mirar realmente cómo coloca el dinero porque pues todos no corremos el mismo riesgo de pérdida, ¿sí? De pronto ahí hablaban ellos de unos tipos de riesgo que se miran teniendo en cuenta el mercado, hay un riesgo, ¿cierto? Hay otros riesgos que es de acuerdo al sistema como lo esté trabajando la empresa, es decir, es independientemente de lo que diga la ley, la parte del Estado, ¿sí? Ese es el riesgo sistémico y hay otro tipo de riesgo que es el no sistémico que ya depende de ellos mismos, o sea, de la parte legal, perdón, al contrario. Ya el no sistémico sí es ya la parte del Estado. Sí, y otros riesgos como el financiero, es decir, cuando estamos hablando de lo que el mercado maneja, digamos los fondos o las tasas de interés, como nosotros coloquemos el dinero a que se maximice o que genere una utilidad. Entonces hay una relación entre rentabilidad y riesgo. Ustedes saben que a veces entre mayor tiempo que yo coloque mi dinero, digamos, en una inversión,
pues tengo la posibilidad de ganar más, obviamente, porque estoy trabajándolo por mucho tiempo, pero también tengo la posibilidad de perder más, porque si no la recupero rápidamente, pues todo lo que invertí es más difícil de conseguir, ¿cierto? Que regrese. Entonces, el riesgo y la rentabilidad, dependiendo de los plazos, tienen esa relación. Si yo adquiero un préstamo para la empresa o personal, pues la misma historia. ¿Quién tiene el riesgo de perder la plata? ¿El banco? ¿El prestamista? En este caso la institución o la entidad. Porque puede que yo no les devuelva, ¿cierto? Rápidamente. Les toca aplicar otros métodos, invertir en otras cosas para poder recuperar esa cartera, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de créditos que manejan también el riesgo financiero. Entonces, son muchas cosas que van relacionadas las dos, riesgo y rentabilidad. Y ahí de pronto lo tocaban, ¿sí? Hablaban también que la persona que hacía las veces de gerente tenía que tener en cuenta ese entorno económico, Nosotros no podemos olvidarnos y alejarnos de que nuestra empresa está en medio de muchos factores, ¿sí? Y ese es el riesgo de perder, ¿sí? Más o menos así es la información. Si leyeron ahí, siempre hablan de un administrador financiero. Casi siempre dicen que las finanzas corporativas las tiene que manejar una persona que sea administradora financiera. Pues sí, y la idea es que esa persona que tenga más conocimiento, pues sea, digamos, esté acorde con lo que está pasando con la empresa, pero muchas veces no existen esos administradores financieros. Entonces es cuando nosotros como administradores, ustedes futuros administradores, ¿qué pueden hacer en el área financiera? ¿Cuál es el objetivo como tal del área financiera en la empresa? ¿Sí? Más o menos así, de eso se trataba la información, ¿sí? No sé si alguien de pronto quiere decir algo además de Jamie, de pronto de lo que alcanzaron a leer, los que alcanzaron a leer. Buenas noches. Hola, ¿cómo están, Madeleine? Madeleine? Madeleine. Sí, señora. Cuénteme. En la gestión financiera lo que hay decía dos cosas importantes. Se hablaba de la liquidez y la rentabilidad. Sí. Y decía que, digamos, que él también puede ayudar a calcular lo del costo, los precios de venta, punto de equilibrio, flujo de caja, presupuesto, los análisis financieros, todo esto. Y que también, digamos, lo que tú decías, lo de los riesgos, pero entonces a mayor riesgo, pues también puede ser mayor beneficio. Claro, La depende. inversión, los ciclos de negocios, y también hablaba lo que tú decías, el administrador de finanzas o también el gerente financiero. ¿Sí? Y decía que también lo clave era la planeación financiera. Entonces, para esa planeación tocaba sacar los índices, los ratios, la parte de los operativos también, mirar los sectores, los procesos, las actividades, y para poder medir la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Los tres procesos, sí, señora. Bien, sí, leyó. Sí, pues yo creo que ustedes de esto han visto en su carrera, ¿no? Me imagino que en alguna materia tuvieron que haber tocado estos temas, no son lejos de entendimiento, pero pues ahorita no sé si en algún momento tuvieron que ver con la parte de análisis financiero. Ustedes de pronto tuvieron esa oportunidad de trabajar el análisis financiero, cómo sacar un análisis financiero, o realmente no. Sí, con los indicadores. Los indicadores, sí, señora.
Esos son los indicadores. Y es del... ¿Sí lo vieron? Ah, bueno. No estamos tan crudos. Bueno, contestó una. No sé los demás. Bueno, en sí, pues ¿para qué se va a ver esta temática? Lo que pasa es que, bueno, les voy aquí a proyectar ya para empezar. Yo creo que ya llegaron los demás, si no, pues se adelantarán. Nosotros, precisamente, pues, la materia se llama procesos gerenciales, ¿no? Ya vimos un proceso que era como planificar estratégicamente y ejecutar estratégicamente, ¿no? Ahora vamos a mirar, ya la visión cambia porque ya ahorita vamos a jugar con el recurso de la empresa, es decir, vamos a tocar el punto económico y ese es más delicado, es más de análisis, por eso lo mismo lo dice, o lo decía el texto, que para poder revisar si la empresa estaba cumpliendo con el objetivo financiero, la única herramienta, o bueno, una de las herramientas que más se utiliza es el análisis financiero, ¿cierto? Y cuando hablamos de procesos, estamos cumpliendo con uno de los procesos administrativos que se llama el control. ¿Sí? No sé si se acuerdan, yo creo que ustedes ya se lo saben. El proceso administrativo tiene 5 principios, ¿no? Que es la planeación, la organización, la dirección, el control, que dentro del control está la evaluación y la retroalimentación, ¿sí? Ya llegamos a ese punto, digamos, de todo ese cuento, de todo ese ciclo. Entonces, el gerente financiero en estos momentos se vuelve el controlador, el revisor, el evaluador y pues el estratega, porque parte de ahí tomando como base el análisis financiero, que es lo que dijo la compañera cuando revisamos unos indicadores, ¿cierto? Unas bases que nos da la empresa, perdón, que nos da el momento de la situación, como se encuentre la empresa, y de ahí arrancamos para saber cómo debemos, digamos, cambiar en esa estructura, ¿sí? Si digamos, nuestro pasivo, nuestro activo y nuestro patrimonio están operando de la mejor manera, pues para no involucrar más la empresa, ¿sí? Esa parte del control, pues es un poquito complicada porque las decisiones que se tomen, pues van a comprometer no solamente el bolsillo de los dueños de la empresa, los propietarios, los accionistas, sino toda la empresa como tal. Es decir, que se van a ver afectados tanto empleados, tanto estructura física, tecnológica y a la vez el cliente, ¿cierto? Si yo no tomo decisiones acordes con mis recursos financieros, pues más adelante voy a tener el problema con esos clientes que siempre han estado conmigo, ¿sí? Porque no voy a poderles cumplir, ¿sí? Porque de pronto mi punto de equilibrio no va a estar sustentado, sino que va a estar en déficit. Y al estar en déficit no puedo cumplir metas de ventas, metas de pronto estrategias que había pensado trabajar, ¿sí? Entonces es muy delicada la situación en este punto. Hay que revisarla bastante, ¿sí? Entonces el que hace de gerente se echa encima, digamos que gerente financiero, pero pues no lo llamemos así porque realmente el gerente debe manejar todo, la parte administrativa y la parte financiera, ¿sí? Cuando él empieza a hacer esos análisis, pues tiene que tener mucho tacto, ¿no? Mucha visión de la empresa. Ahí es donde viene lo que hablaba la lectura sobre los riesgos. Entonces, cómo implementar acciones que pues no me generen
alto riesgo y que de pronto yo pueda hacer una recuperación de inversiones, ¿sí? Más o menos así. ¿Qué más de pronto se habla ahí en la lectura? No sé si de pronto esto lo alcanzan a detectar cuando Profe, nosotros... ahí también hablaba de cuáles eran las funciones que le correspondían al gerente financiero, como crear los planes financieros, la obtención de los fondos y la asignación eficiente de los fondos. Sí, señora. Hablaba de una planeación financiera, sí. Distribuir, ¿no? Distribuir, digamos, las tareas como tal y quiénes eran los responsables o quiénes son los responsables de esas tareas financieramente, ¿no? Bien, bien, gracias, Jenny. Ahí pues también todo ese contexto va enfocado hacia eso, para que nosotros queremos que la empresa financieramente esté bien. ¿Cuál es el objetivo? Pues el objetivo son esas 3 variables. Primero, que la empresa tenga supervivencia, es decir, que se sostenga por lo menos dentro del mercado donde se está, digamos, desarrollando su actividad, ¿sí? Que por lo menos le responda a los empleados y a los trabajadores, digámoslo así, en la función que están aplicando, ¿sí? Por lo menos en eso. Y pues a ella misma se, digamos, compense la dedicación. Cuando hablamos de utilidades, pues ya es cuando yo ofrezco, cuando yo vendo y mis ingresos pues son altos, ¿cierto? Ahí ya estamos hablando, digamos, de haber pagado ya todo, ¿sí? Utilidades que yo ya libré todo, yo ya cumplí con todo el mundo y ya me queda mi poquito o mi mucho, pero ya es libre, no está comprometido con nada. No es rentabilidad, ojo, rentabilidad es diferente. Rentabilidad yo la aplico en la venta, cuando yo gano, cuando yo tengo un margen de ganancia. Utilidad es después de haber aplicado esa rentabilidad, bueno, yo ya me quedé con lo que me corresponde, ¿sí? Es diferente. Y el crecimiento, pues el crecimiento económico que la empresa busca siempre, el crecimiento en infraestructura, ¿cierto? En, digamos, generar más mercado, ¿sí? Es decir, en expandirse. Entonces, hablamos crecimiento de todo tipo, ¿sí? No solamente económico. Crecimiento también en la parte organizacional, es decir, que la empresa ya solita trabaje, ya solita se defienda con los procesos organizacionales en sus funciones principales y no haya esos problemas de malas administraciones. Eso también es crecimiento. No es solamente generar, digamos, un patrimonio y ir valorizándolo y ir ganando más, no. Es también dentro de la empresa y en su estructura como tal, que se mantenga, que mejore, ¿sí? Ese es el objetivo financiero que debe buscar todo gerente. Esas 3 son las variables, son como las metas que nos obligan a hacer esos análisis, ¿sí? Pero cuando las empresas no cumplen con ninguna de las 3, ¿ustedes qué harían? Ahí sí ya la pregunta es para ustedes. Resulta que ninguna de las 3 tiene la empresa en estos momentos. No está sosteniendo, obviamente no hay utilidades y no está creciendo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ustedes qué harían? ¿Por dónde empezarían? No les estoy poniendo ningún caso a ninguna empresa particular, ni les estoy diciendo que bajaron sus ventas, nada. Resulta de que la empresa está caída, o sea, todo tipo, y por eso no puede lograr los 2 objetivos finales. ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Qué decisión tomaríamos?
quién me apoya ahí? ¿Nadie? Gerentes, ustedes son ya los gerentes en estos momentos, ya se van a ir de este cuento. ¿Qué pensarían ustedes que harían? Ustedes llegaron y les entregaron esa empresa así, tomen, miren, no tenemos más, esto es lo que somos. ¿Por dónde empiezan ustedes? Pues para iniciar, profe, pues pensaría yo como tomar el caso, realizar un estudio del por qué no está dando pues esa rentabilidad, ¿no? Hay que ver primero que todo el motivo. Bueno. ¿Cuál es la falencia que está surgiendo en ese caso, pues para poder tomar soluciones de pronto, ¿no? Sí, las posibles soluciones. Bien, obvio, yo empiezo por lo que hacen los médicos, un diagnóstico, ¿cierto? Empiezo a revisar punto por punto y mirar de eso que está ahí plasmado en los presupuestos, en los objetivos financieros de cada una de las áreas, si hay áreas, porque a veces cuando las empresas fallan, uno dice, no, es que no tiene plata. No es tanto eso. Es que no la saben administrar, ¿sí? Entonces uno debe hacer un diagnóstico completo. Hay que quitarnos la idea de que si el diagnóstico financiero lo vamos a hacer, entonces solamente es en el área financiera. No. El área financiera depende de las otras áreas, porque ella es la que sustenta el movimiento y la operatividad de las otras. Entonces, si hay un desorden administrativo en la parte organizacional, en la parte estructural, pues eso puede estar decayendo a la empresa. Puede ser una de las causas, ¿cierto? ¿Será que es algún estudiante que está que me llama? Bueno, entonces, en sí, esa es como el papel del gerente financiero, buscar ese objetivo, ¿sí? Siempre. Arrancamos con un diagnóstico y ahí entonces empezamos a implementar las estrategias, ¿sí? Entonces, el diagnóstico se ayuda con los análisis de los indicadores, de los estados financieros y empezamos a mirar en dónde está también la falla, si es en la parte de movimientos, de pronto de rubros que se están ejecutando que no ameritan, o si tal vez ese valor que se asignó no es el suficiente o está sobrepasando el tope de lo que estamos recibiendo. Entonces ahí empezamos a mirar, ¿sí? Es muy, digamos, hay que detectar muchas cosas. Bien. Entonces aquí otra de las cosas que también tocaba y que Jamie lo mencionó ahorita, es qué es lo que hace un administrador, ¿para qué? Pues para maximizar el valor de la empresa, ¿sí? Ese es el objetivo final, ¿sí? Yo ya hablé de supervivencia, de utilidad y crecimiento y tengo que maximizar. Maximizar es que crezca mi empresa a todo nivel, ¿sí? Entonces ahí hay unos parámetros que hay que tener en cuenta. ¿Sí? Hablaban de la planeación financiera, que ese tema también lo vamos a mirar más puntual, que es que armar los esquemas, ¿sí? Digamos, armar los planes, las estrategias, qué herramientas son las que yo necesito o voy a trabajar para lograr los objetivos, ¿sí? Entonces empiezo a hacer como buscar esa meta y mirar cómo la voy a desarrollar. Cuando ya tengo ese dato organizado, pues viene la parte de organización financiera, que es delegarle a las personas que corresponden las tareas financieramente, ¿sí? Hablamos de la parte financiera, ¿sí? Que igual van a responder porque aquí se delega y también tienen que, no es que yo delego y la responsabilidad quedó en cero, no. Si yo delego,
debe haber una persona responsable. ¿Quién será la persona responsable? Pues ahí es donde ustedes tienen que mirar. Porque a veces hay ciertos errores, por ejemplo, cuando los jefes de área, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a invertir en un proyecto y necesito que el área de producción y el área de tecnología me apoyen. Listo. Hay esa comunicación, se ponen de acuerdo, pero entonces las personas encargadas del proyecto pues no están pendientes de su responsabilidad. Entonces ahí es donde viene el problema del control, ¿no? Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Quién responde con los informes? Si el proyecto decae, ¿qué pasa? ¿A quién le echamos la culpa, no? ¿La culpa es de la vaca? No, ahí debe haber alguna persona. ¿Sí? No es solamente delegar y ya paró el cuento. Hay que avanzar en la responsabilidad de esas tareas, ¿sí? Pues si no, volvemos a lo mismo, a no hacer bien las cosas. Después de eso, entonces ya viene la dirección financiera, que es liderar esos procesos, ¿cierto? En todas las áreas. Vuelvo y lo digo. Aquí tiene que ver área de mercados, producción y demás, las que existan. ¿Y quién lidera ese proceso? Pues la persona que haga de gerente en ese momento, ¿cierto? Está pendiente de que se cumpla, de que si se plasman unas metas que sean un tiempo determinado, bueno, entonces, ¿qué pasa si se cumple o no se cumple? Y como que poner condiciones, ¿cierto? Coordinar, supervisar todas esas tareas. Ahí lo está diciendo. Entonces hay una coordinación financiera que es que todos estén como hablando el mismo idioma, como que todos trabajen por el mismo fin, ¿sí? Y es que maximizar el valor de la empresa, ese es el objetivo final. Y ya pues vuelve y se hace el control de todo lo que se aplicó, de todos los planes, ajustándolos a la realidad en la que se está viviendo, ¿sí? Crisis se presentan, entonces crisis que tenemos que afrontar y cómo las podemos organizar o cambiar, digamos. Miren que ahí estamos hablando del proceso administrativo de nuevo, ¿sí? Ahí están los principios, pero ya es en la parte financiera. Entonces, primero hago mi diagnóstico, reviso las causas, ¿sí? Y de una vez miro que si yo no arreglo esos problemas, ¿qué puede suceder más adelante? Hay un riesgo mayor, entonces tengo que actuar. Actúo de esta manera, organizo el trabajo, lo dirijo, lo organizo, lo distribuyo, lo dirijo y lo controlo. Ahí estoy cumpliendo con el proceso administrativo, volvemos a lo mismo. Todas las veces va a ser así, ese ciclo no se va a acabar nunca y necesitamos que las personas, porque ¿qué pasa actualmente? Usted sale y se pone a hacer un análisis, digamos, de las empresas, aquí el sector de Villavicencio, la mayoría de las empresas de pronto se les olvida un paso de ese proceso y por eso es que de pronto tienen esos inconvenientes económicos o organizacionales, de mercadeo, bueno, etcétera, ¿sí? Porque se les olvida que hay un paso a paso, se saltan y pues de pronto por tiempos, por practicidad, no, me sale más barato hacerlo así, ¿sí? Entonces, no olvidar que el proceso siempre tiene que aplicarse. ¿Listo? Bueno, ¿qué más así para regalarles? Aquí hay unas estrategias que como administradores en la parte financiera o como gerentes financieros tenemos que tener en cuenta para maximizar el valor de la empresa. Entonces yo empiezo a mirar mi entorno y empiezo a mirar la competencia, a estudiarla, cómo ella trabaja, ¿sí? De qué manera ella presta el servicio, qué precios está manejando, qué tipos de clientes la competencia trabaja, qué valor agregado ella les está brindando a los clientes, ¿sí? En qué momento lo hace, ¿sí? Qué porcentajes de ganancia tienen ellos en esa prestación de servicio y en esa venta de productos, ¿sí? Toda la ubicación, los proveedores que ella tiene,
qué manera de negociación maneja con los proveedores, absolutamente todo lo que yo pueda. Entre más yo conozca mi competencia, mucho mejor. No porque me vaya a copiar, o bueno, puede que copie cosas positivas, sino porque tengo que conocer con quién estoy enfrentando mi mercado, ¿sí? Entonces, esto me sirve para yo anticiparme al riesgo de perder clientela, al riesgo de perder precio, al riesgo de perder calidad, porque hasta eso tengo que mirar qué calidad en el servicio tienen ellos y en el producto que están vendiendo, ¿sí? Todas esas variables es una manera para yo maximizar mi valor, ¿sí? Lo otro, tener un personal comprometido. Ustedes lo dijeron al principio, en la primer caso que estudiamos, hablaron mucho del personal, y el personal es importante, obviamente, pero hay que hacerlo, digamos, comprometer, que se sienta obligado a trabajar por la empresa y para la empresa. Entonces, no perder esa pertenencia y, digamos, tratar diariamente o, bueno, periódicamente de hacer actividades o de reconocer ese valor, ¿cierto? Ustedes lo manifestaban, no podemos siempre que el empleado sufra, ¿no? Al contrario, pues reforzarle esa motivación, incentivarlo. Entonces, de esa manera se compromete. Yo no puedo pedir sin antes haber dado algo, ¿no? Y aquí toca así, como la palmadita en el hombro, pero sí una palmadita que realmente uno diga sí es de verdad, que se siente, ¿sí? Tratar de que cuando se trate con un personal, que ese personal participe de las decisiones, como lo hemos dicho en anteriores clases, de las decisiones que tome la empresa. Entonces, así hay como una administración por objetivos. ¿Por qué? Porque ya hay de pronto un acuerdo entre varias personas que tengan que ver con la tarea o con el área. Entonces ya, bueno, me comprometo y ya hay un objetivo común. ¿Sí? La administración por objetivos es buena en ese aspecto. ¿Sí? No es solamente desde la parte de arriba ser la autoridad, sino que buscar aliados dentro de la parte operativa. ¿Sí? Eso es comprometer, ¿sí? Mirar él hasta dónde puede dar, y si de pronto no lo logra, pues ayudarle a que lo logre. Entonces, ¿qué necesita? Darle los recursos. Si de pronto tengo que capacitar, pues capacitar, ¿sí? Muchas cosas que ayudan a que él se sienta comprometido, ¿sí? Son estrategias que uno tiene que pensar. Lo otro es conocer el mercado. Volvemos a lo mismo. Yo no puedo pensar que siempre voy a estar trabajando la misma parte en el mismo lugar y con los mismos clientes. Ustedes lo vivieron con el caso de la empresa del cual sustentaron la planeación táctica. La empresa tenía problemas, ¿cierto? En cuestiones de competencia. ¿Por qué? Porque no conocían el mercado donde estaban trabajando. Lo mismo, esta tiene que ver con la primera estrategia. Entonces, analizar si mi producto está dentro de los productos, digamos, de mayor necesidad, y si no, bueno, implementar, y financieramente al implementar, ¿qué puede pasar? ¿Sí? Entonces, si yo conozco mi cliente y mantengo una buena relación con el cliente y trato de que se siga, que me ayude a generar más, digamos, valor con otras personas, con otros clientes, pues eso va a maximizar mi empresa, ¿sí? Son cositas más o menos que hay que tener en cuenta. Contar con recursos necesarios, ¿sí? Esa es otra parte. Una empresa que no tenga los recursos para funcionar, por lo menos, pues es difícil que logre maximizarse, ¿no? Entonces, empezar a revisar qué es lo que tiene la empresa internamente, con qué recursos se cuenta, tecnológicos, físicos. Bueno, se hace un análisis de lo que tenemos y cuáles serían los que de pronto habría que optimizar, ¿sí? Entonces, si hay que volver a invertir, si hay que reestructurar algo,
pues para bien de todos, entonces para bien de la empresa, pues entonces se hacen los cambios, ¿sí? Hablamos de una tecnología productiva. Cuando hablamos de tecnología productiva es que me ayude a vender más, ¿cierto? A acrecentar mis ingresos. Entonces, es analizar lo que yo estoy utilizando con lo que está saliendo de pronto las tendencias de ahorita. Entonces, cómo tratar el cliente, de qué manera, hay varias formas de llegarle, entonces implementar. También la tecnología que utilicemos en la elaboración del producto, ¿cierto? En la sistematización de la información. Tecnología es mucha. Las marcas de pronto de los productos también tienen que ver con la tecnología. La forma de presentación, la publicidad va ligada a la tecnología. Entonces, no es hablar de un software solamente, no, aquí tecnología cubre muchas cosas, ¿sí? Depende de lo que ustedes como empresa quieren. Y la otra alternativa, o digamos, propuesta para maximizar este valor es ofrecer un producto de calidad, que esa llega al final si todo lo anterior se puede cumplir. Ya teniendo un personal comprometido, conociendo nuestro mercado, teniendo los recursos, digamos, trabajando en equipo y etcétera, conociendo cómo trabaja mi competencia, qué precios maneja, yo ya puedo entonces indicar en ese análisis cómo debo ofrecer un producto de calidad que sea asequible. Entonces volvemos a lo mismo, entonces que no sea tan costoso, que a mí me salga en un modo, digamos, moderado de inversión y que esa parte, esa compra que yo haga, pues la recupere, ¿cierto? Porque si no, pues no estoy ubicada en el punto, en la supervivencia por lo menos, ¿sí? Entonces, son estrategias que la mayoría de las empresas se pueden implementar independientemente si es un servicio o si es un producto financiero o un producto comestible, no importa, todas pueden aplicarse. Entonces, esa es una de las maneras que se puede trabajar para maximizar la empresa, ¿sí? Se me salió acá la diapositiva. ¿Ya durmieron? Avisen para yo también. No, pendiente, estamos pendientes. Estamos. No, digan, si no, yo también voy y me acuesto. Estamos activos. Bueno, espere que se me salió acá No, yo ya voy a acabar porque yo sé que ustedes están cansados. Siempre esta hora es difícil. Bueno, ahí entonces ya para seguir ahí en el cuento, ¿cómo sé si realmente yo estoy al implementar esas estrategias estas que estamos hablando acá, cómo las mido? Entonces, lo que decía la compañera, tengo que mirar la rentabilidad, de qué manera está aplicándose en mi empresa. Entonces, utilizo varias formas de ustedes, digamos, saben cuando una empresa es rentable si invierte en la bolsa, ¿cierto? No, bueno, allá salió el listado, si ellas tienen acciones y su acción subió de precio y se han mantenido. Uno dice, bueno, esas empresas ganan. Y si no invierten, entonces uno cómo mide la rentabilidad de una empresa. Pues de esta manera, o sea, uno busca que sus ventas sean útiles, ¿cierto? Me den ganancias y a la vez me den una utilidad. Entonces hago las comparaciones, relaciono qué resultados tengo en los informes, en los estados financieros, ¿sí? Y de ahí arranco y empiezo a mirar si estoy ganando o no estoy ganando. Hablando de las ventas, ¿no? En la parte financiera, pues tengo que empezar a mirar si mi patrimonio ha aumentado su valor, ¿sí? Se ha acrecentado, digamos, la participación y, digamos, si de pronto el capital de la empresa también ha tenido un superávit, entonces es porque o llegó un socio que se quiso ubicar en la empresa o alguien aumentó su
su aporte. Entonces, eso también me ayuda a generar rentabilidad, ¿sí? Son cosas que pueden pasar, como puede que no. Entonces, ahí es donde empiezo a medir. O la tercera, que es que yo invierto, ¿cierto? En proyectos o en alguna, digamos, los mercados financieros, lo de la bolsa y todo lo demás, mercados de valores. Entonces empiezo a mirar qué utilidad me da si recupero esa inversión y en qué tiempo. Entonces hago esas medidas, esos análisis que también me ayudan a acrecentar el valor de la empresa, ¿sí? Hablando del valor económico. Sí, hasta ahí, digamos, ustedes han escuchado la manera en que una empresa puede surgir, ¿sí? ¿Qué más vamos a mirar acá? Pues esto son recorderis, vuelvo y les digo, yo sé que ustedes ya lo han visto. Adicional al diagnóstico que nombró el compañero, también vamos a ver el análisis financiero de la empresa. Entonces, cuando uno habla de análisis financiero, pues tiene que hablar de los estados financieros que trabaja la empresa, ¿no? Ustedes, bueno, aquí yo les traje más información. De pronto, si hay gente que no se acuerda, hablamos siempre de estados financieros, pero bueno, ¿para qué son los estados financieros y qué traen los estados financieros? Entonces, ellos nos permiten también mostrar, digamos, son un esqueleto, ¿sí? De cómo se encuentra la empresa en el momento, ¿sí? Nos ayudan a evaluarla, si está dando o no está dando. Es otra herramienta adicional del análisis, es otra herramienta. De ahí parte el análisis. Entonces, mirar si con esa información puedo yo arrancar y decir, bueno, voy a maximizar las utilidades de la empresa o qué debo hacer. Entonces, estos me ayudan a ubicarme más, digamos, en el contexto que la empresa tiene, ¿sí? Como en qué momento se encuentra ella. Muchas veces las empresas puede que estén vendiendo bien, están recibiendo diariamente o mensualmente, pero puede que estén comprometidos en más de un 50% sus activos. Cuando eso pasa, pues la empresa en cualquier momento puede decaer, ¿sí? Porque tiene obligaciones a las cuales hay que obviamente responder, pero entonces las ventas no les van a dar en un tiempo más o menos, no a largo plazo, sino mediano plazo, no les van a dar para sustentar esas obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues los activos fijos, toda esa parte de inversión, se están comprometiendo, no tienen de dónde más sacar. Y si eso se acaba, pues los inversionistas, los dueños se van. O ustedes invertirían en una empresa que está generando pérdidas o tiene de pronto una venta mínima, no, usted no le inyecta más capital, usted dice, no, yo me retiro, me voy para otro lado. Entonces, los estados financieros me ayudan a mirar eso, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta en los análisis esas trampitas, porque no es tanto la utilidad, puede que haya una utilidad, ¿cierto? Que se generó en el año anterior, pero bueno, este año viene con otras cosas, hay otros presupuestos y tengo que empezar a mirar qué hago con esa información, si me sirve o no me sirve, cómo la complemento. Entonces, los estados financieros me ayudan a documentarme en esa parte, ¿sí? Me demuestran ese diagnóstico financiero del cual hablo el compañero. Entonces, ¿dónde estoy fallando? ¿Cómo lo estoy haciendo? Bien, dentro de los estados financieros, bueno, ustedes conocen los más, no sé si los han trabajado todos. Estos son los 5 estados financieros que toda empresa tiene que manejar, ¿cierto? Son los básicos, son los más elementales que ayudan a implementar, digamos, las estrategias, ¿sí? Tenemos el del balance general, que es el que me dice dónde está ubicado el dinero, la parte de inversiones y demás, si hay una disponibilidad o no líquida. Entonces, más o menos es como una estructura general, ¿cierto?, de lo que es la empresa.
El estado de resultados ya va más enfocado a la parte de ventas, ¿cierto? A la parte de costos. Entonces se hace una comparación sobre esa parte, cómo estamos trabajando, cuántos ingresos recibe, cuántos se disminuye, de acuerdo a qué. El estado de flujo efectivo, que es el que me ayuda a mirar si la empresa está recibiendo más ingresos o menos, dependiendo de los gastos y los ingresos. Es una comparación. El de cambios en el patrimonio, pues de acuerdo al resultado que ha generado la empresa en ciertas, digamos, movimientos. También entonces miramos si de pronto eso ha afectado o no la parte de, digamos, de capital que tiene la empresa, si no ha afectado o puede llegar a afectar. Y las notas en los estados financieros, que tiene que ver con más o menos con el análisis, entonces como los indicadores. Aquí pues más adelante yo les coloqué toda esta información, yo se las dejo en la plataforma, ahí volví y les coloqué toda la información, cómo viene estructurado un balance, ¿cierto? Cómo vienen activos, pasivos, patrimonio y cómo se determina, ¿cierto? Viene el estado de ganancias y pérdidas también, que lo que les decía, hace el análisis, porque eso lo vamos a trabajar en el caso que vayamos a implementar, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, cómo se analiza la utilidad, ¿cierto? Lo que yo les decía hace un rato, después de haber pagado todo, o sea, lo que me queda a mí, la utilidad líquida. Aquí está lo del estado de flujo efectivo, que ese es otro estado de cuenta que también se trabaja, que es el que me muestra cómo el efectivo, o sea, la operación de la empresa está trabajando, ¿sí? Qué entradas y qué salidas tenemos en el efectivo neto. Ahí nos está indicando que efectivo corresponde a toda la parte de dineros, ¿cierto? Disponibles que maneja la empresa, ya sea que estén al día o, bueno, que estén de pronto depositados en un banco, ¿sí? También habla de qué inversiones puedo yo tener a largo plazo o a mediano plazo, pero que me den liquidez, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos al principio, hace un ratico, cuando yo hago proyección, cuando yo invierto, entonces reviso en qué momento yo puedo recuperar esa inversión. A eso nos referimos con la liquidez, ¿sí? Que no se demore tanto el que yo recupere esa plata o eso que yo invertí, porque entonces no estoy haciendo nada, estoy arriesgando mi dinero, ¿sí? Lo que de pronto ustedes leían allá. Entre más tiempo, pues yo puedo ganar, obviamente, pero también puedo perder. ¿Y quién me devuelve a mí? Pues entonces ahí es donde tengo que mirar. Los flujos de efectivo, lo que decíamos, las entradas y salidas de efectivo, ¿sí? Que son las que me indican a mí cuántas unidades debo yo vender o cuántos servicios debo yo prestar para poder sostener y no tener un flujo negativo, ¿no? Eso también lo vamos a revisar, o sea, los ingresos y las salidas. Toda la parte de operaciones, o sea, que constituyan dinero, estamos hablando del efectivo, ¿sí? Entonces, de pronto, la empresa se dedica y hace otra actividad diferente a la que está trabajando y eso le genera dinero líquido, entonces mirar si eso es operativo o si es una actividad de inversión o de financiación, cuando hablamos de los préstamos que me generan a mí también de pronto un ingreso de dinero, que obviamente eso se va a utilizar en otra cosa, ¿no? Casi siempre las financiaciones son para saldar cuentas o para recuperar de pronto algo o para ponerme al día en algo y por lo general casi siempre pasa así o en algunas ocasiones eso ayuda para alguna inversión o alguna actividad de pronto que me va a acrecentar el valor económico de la empresa, ¿sí? Depende de usted cómo lo maneje. Entonces acá ese es otro estado que también se trabaja, que es todo lo flujo del efectivo, las entradas y las salidas que tiene una empresa. Aquí, ¿qué más? Bueno, aquí habla de cómo se sacan esos estados. Entonces,
se tienen en cuenta las ventas, los gastos, ahí está, los recaudos de intereses cuando estamos hablando de los préstamos, el rendimiento en inversiones cuando hablamos de los proyectos, esos son los efectivos que yo recibo. Y las salidas, pues, cuando estoy pagando empleados, cuando de pronto tengo que pagar intereses por préstamos, ¿sí? Entonces aquí los explican más, como más directamente. Habla de otro método que es que yo concilie el flujo efectivo con la utilidad, entonces hago las comparaciones. Bueno, eso es otra cosa que más adelante de pronto lo miramos. Aquí está el objetivo del estado de cambios en el patrimonio, lo que yo les decía al principio. Es uno de los estados que pues ayuda a revisar cuáles son las causas que tiene de pronto el cambio de valor, ¿cierto? En pesos, de pronto de la parte de patrimonio, o sea, si de pronto ha variado y por qué. Puede que, vuelvo y digo, se retiren algunos socios, puede que lleguen otros, entonces, o de pronto supere el valor de participación. Entonces, ahí uno hace unos análisis diferentes al análisis de estados financieros, ya es otro análisis más avanzado. Más o menos así, bueno, aquí habla del estado de resultados, un ejemplo también les coloqué para que lo revisen estas diapositivas, si quieren, y ya. O sea, eso es más o menos digamos, la mecánica de lo que se va a trabajar en la gerencia financiera, partiendo de un diagnóstico financiero primero que vamos a hacer, luego empezamos a trabajar los indicadores financieros y ahí sí ya empezamos digamos, a estructurar o a revisar los uno por uno, como lo estamos viendo acá. Vamos a utilizar de pronto otras herramientas financieras. Por ejemplo, si vamos a hacer inversiones, entonces esas inversiones a largo plazo, a corto plazo, ¿qué rentabilidad me ofrecería el mercado? Y si no, pues entonces, si necesito que la empresa, dentro de las estrategias, necesito es que ella implemente otras actividades y no tenga los recursos, entonces debo buscar una entidad que me ayude en eso. Bueno, entonces analizar, ¿cierto? El mercado financiero, cómo me lo están, las tasas que me están ofreciendo, cómo están, si es beneficioso para mí. Esas son otras herramientas financieras que también hay que conocerlas, que también el gerente financiero debe manejarlas, ¿sí? Si va a trabajar, por ejemplo, un proyecto o van a aumentar digamos, la infraestructura de la empresa y van a expandirse, van a montar otra sucursal. Entonces, al hacer esa inversión, ¿en qué tiempo yo voy a recuperar, cierto? ¿Con qué tasa yo puedo recuperar esa inversión? También debemos hacer esos análisis como gerentes financieros. Son muchas herramientas las que ustedes pueden utilizar dependiendo del caso que corresponda, ¿sí? Entonces, hoy era pues más o menos como la inducción, partiendo de lo que ustedes leían ahí en el texto, pues ahí no están muchas cosas, pero pues ya para que se vayan ubicando de qué se trata el cuento, cómo es que se piensa trabajar y pues implementar, ojalá se pueda, la actividad con el simulador, ¿sí? Entonces, mañana, siempre uno dice mañana, ¿no? Pero así me contestó la señora, mañana los activo, ojalá sea así. Yo creo que en las horas de la tarde yo le pregunto a ver qué pasó con eso y apenas yo tenga una nota, le comunico a Diana para que les cuente ahí por el grupo, ¿sí? Para ver quiénes no están registrados. No sé si ustedes hicieron esa activación, si enviaron los correos, y los que no, pues hagan eso de pronto ahorita más tarde, revisen si tienen tiempo, pues para que queden activos y ojalá la otra clase pues ya nos podamos meter en el simulador, ¿sí?
La idea es esa. ¿Qué más les digo? Pues más o menos así es el trabajo que se va a hacer este corte. Ahorita entonces, después de este tema, vamos a mirar lo que es el diagnóstico financiero, cómo se realiza, ¿sí? Qué herramientas se utilizan. Entonces yo les voy a subir para que lean, se documenten, y si no podemos trabajar con el simulador, pues entonces toca buscar un caso de empresa para empezar a hacer el ejercicio práctico del diagnóstico. Entonces no sé si ustedes de pronto tengan información, si les sea fácil conseguirla, y si no, pues también sería que yo les diera un caso. Es que si yo les doy un caso, pues todos van a trabajar lo mismo, y a mí me gusta más que, pues, la vez pasada, cuando yo dicté este curso, la verdad, cada estudiante, en ese momento pues era presencial, ¿no? Cada estudiante traía un caso de una empresa y sobre ese caso trabajaba, ¿sí? O sea, es decir, información financiera, ¿sí? Y empezaba a hacer el análisis, el diagnóstico, y eso encontrábamos cosas y decían, uy, con razón teníamos tantos problemas, o con razón esto, ¿sí? Ahí es donde caían en cuenta y hacíamos el ejercicio con esos casos. Pues ahorita como estamos así, yo no sé si sea viable, si se pueda, pues todo digital, ¿no? Pero pues a mí me gustaría más así, pues para que todos de pronto nos contaran, cada quien trae la información y nos cuentan más o menos del entorno, y así nosotros aprendemos, ¿sí? Porque pues todas las empresas no es lo mismo, ¿sí? Ahora pues uno entiende que hay personas que de pronto no tienen ahorita una empresa, no están trabajando, pues les queda más complicado. Bueno, no importa, pero la mayoría sí tienen de pronto de dónde sacar, ¿sí? Entonces es eso, más o menos así es este corte. Yo pienso, muchachos, si dado el caso nos va bien con el simulador, yo creo que obviamos el parcial y lo dejamos como trabajo de parcial la parte del simulador. Pienso yo que hacemos más así, ¿cierto? Que estar contestando ahí preguntas pues teóricas. Pues vamos a ver si se puede o no se puede. Entonces es eso. La frase del día, ¿hay alguna pregunta? ¿Nada? No, profe. No, todo quedó claro. No, señora, hasta el momento no. A mí me da risa que a mí me ayuda una señora, a veces viene y ella escucha mis clases. Me dice, oiga, profe, usted siempre hace esa pregunta, ¿hay alguna pregunta? Y nadie le contesta. Digo, sí, señora, es que todos lo saben, ellos son expertos, ellos son buenos. No, mentiras, yo molestando. Bueno, entonces si no hay nada más por decir, si ustedes no tienen dudas, si no se alcanzaron a dormir, porque yo soy buena para hacer dormir a los demás, pues nos vemos entonces en 8 días. Yo todavía no me he dormido, profe. Todavía no es tan buena. No, bueno, yo les iba a preguntar algo y pues sí, verdad, yo sí quisiera que fueran sinceros. Me cuentan, si de pronto yo a veces me excedo mucho en la charla, dígame, profe, no hable más, hoy no hablen tanto, hagamos otra cosa. Pues sí, la verdad, uno a veces necesita que también le digan las cosas, porque nosotros los profesores no nos las sabemos todas. Ustedes a uno le enseñan más inclusive. Entonces no sé si esa mecánica, así como la estamos trabajando, está bien. ¿Ustedes qué piensen? Libres, tranquilos, yo no les voy a pedir el nombre si van a hablar, tranquilos. Si quieren comentar sobre la clase, es que a mí sí me gusta hacer esas evaluaciones de clase, porque pues no solamente ustedes, ¿no? Les iba a decir también, en este corte viene la nota de autoevaluación que ustedes se dan, ¿sí? O sea, ustedes ya tienen un 10%, digamos, en estos momentos ustedes ya tienen el 5, porque uno entra con un 5, ¿sí o no? A la clase. Ya lo tienen. Lo que pasa es que toca sostenerlo, ¿sí?
sostener el 5 es que pues participo en la clase, entrego el trabajo, leo, pregunto, le pongo peros a la profesora, le pongo cáscaras para que ella se corche, llevo casos, bueno, no sé. Digo, es un ejemplo. Entonces, eso también entra dentro de la evaluación del segundo corte. Por eso yo pienso que este corte pues ya es un poquito más calmado. Ya pasamos la primera instancia mientras nos acomodamos al nuevo método que tiene la universidad de estar entregando actividades. Cuando Diana me dijo que le diera más tiempo, listo, no hay problema. Yo entiendo porque se están desacomodando todavía, pero la idea es que pues si ustedes llegan a las clases dispuestos a participar y a dar sus puntos de vista, pues pienso yo que eso es mejor que hacer un mapa ya o contestar unas preguntas, ¿sí? Entonces es eso. Pero pues sí quisiera que pronto se manifestaran, no sé. A mí me gusta que me digan las cosas en la parte, digamos, de la clase. No sé, una sugerencia. Yo con mucho gusto la recibiré. Si de pronto haya que cambiar algo. Profe, ya me generó una duda. Cuando usted dice un mapa y las preguntas, ¿hay que resolver las preguntas que están ahí? Ah, no. Son ejemplos que yo puse. No, era solamente el mapa. No, esas preguntas, es que esas preguntas que son del libro, ahí, que qué es gerencia financiera, o sea, volver a preguntar lo mismo, pues no. A mí me gustan las preguntas donde a uno lo ponen a pensar. Pienso yo que son más llevaderas porque a usted le toca, ¿sí? Casos, cosas, diferencias, sus relaciones, bueno, esto que tiene que ver con esto, pero pues conceptos. Bueno, ¿pero qué? Yo pensé que Jamie me iba a decir, no, profe, tal cosa. Me ilusionó. Profe, pero qué mejor ilusión que decirle que es una buena docente. Yo no tengo queja. No. Bueno, pues gracias. No, pues a mí no me ha ido mal en las clases, pero señor, señor, ¿quién habla? ¿Diana? No, que yo tampoco tengo quejas, profe. Me parece bien la temática. Listo. Gracias, Diana. Sí, No, profe, está chévere la temática, solo que deberíamos hacer otra vez lo de las discusiones. las discusiones. Quiere pelea, quiere debate. Debate, Sí, sostener. esas son chéveres, sí. Sostener Sí, claro. los Es puntos problemático. radicales. Sí, es que me No, gustan pero los problemas. sí. No, es que es bueno porque así uno como que trata de defender un punto de vista y es que ustedes van a ser gerentes, es que ustedes van a ser administrativos, ustedes van a ser gerentes. En algún momento tendrán que defender su punto de vista, entonces es bueno, eso enriquece el conocimiento y la experiencia. Pienso yo que aprende uno más así. Y sí, está buena, pero más adelante, Brandon, es que como hasta ahora estamos empezando un nuevo tema mientras nos estamos acomodando a la información, por eso yo hoy, si ve que yo rápido fui cortante con el tema, les dije cosas así puntuales y ya, yo no me extiendo porque en la práctica se hace el maestro, ¿sí? Así es. Pero bien, gracias por el apunte. Bueno. Listo, entonces, si no hay ninguna otra opinión, espiritismo, la clase espiritista, bueno, muchas gracias de nuevo por su asistencia, porque pues uno sabe que ustedes saben y lo repito, no es que nosotros estemos evaluando la asistencia, pero por lo menos en el caso mío, a mí me gusta que participen en la clase, ¿sí? El ejemplo que yo les boté, la estudiante del otro grupo, fue porque ella me hizo un reclamo un poquito pasado, entonces eso sí tengo yo.
a mí me da mal genio, ¿sí? Porque yo comprendo que ustedes tienen otras actividades y muchas veces no van a poder estar en la clase, pero eso, o sea, la forma en como uno hace, digamos, como los requerimientos que se llama, como los reclamos, por decirlo así, pues eso ya cambia. Entonces, yo dije, no, pues ya me toca de aquí en adelante llamar a lista así me demore 5 o 10 minutos, pues para evitar esa situación, ¿sí? Entonces, pero eso no quiere decir que la nota vaya a bajar porque usted no estuvo, porque es que muchas veces se presentan cosas, ¿sí? Sí me preocupa, por ejemplo, el estudiante, la que nombré, Paula Alejandra Pavón, no sé quién es, ustedes no la conocen, nunca ha dado reportes, entonces son cositas, pero el resto todos están, digamos que al día, ¿no? Es eso. Bueno, ya no los molesto más, muchas gracias. Vayan, atiendan a sus bebés, etcétera, porque ya es hora. Muchas gracias. Que descansen. No, profe. Gracias, muy amable. Gracias, Buena noche. profe, hasta mañana. Bueno, profe, Hasta mañana. Profe, gracias. Sí, Chao, señora. profe, gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Sí, señores. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Claudia, que esté bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias, Alice. Igualmente, que descanse. Buenas noches.